Muy bien, gracias Lucas por la invitación. Es un gusto acercarnos desde el interior de Argentina en este momento tan difícil y poder compartir con ustedes nuestra pasión por la endodoncia. Como están viendo allí, nosotros estamos en el interior de Argentina y yo estoy 200 kilómetros al norte de Carlos. Y Carlos hacía siempre alusión a nuestra condición de clínicos, y en verdad en estos 25 años de docencia hemos disfrutado de enseñar bajo el vértigo de la endodoncia en vivo. Eso es lo que nos permite establecer ese diálogo tan importante, pero que es un diálogo de tres entre el docente, el alumno y el conducto. De manera tal que vamos a dar nuestra visión sobre tres aspectos fundamentales en la endodoncia hoy, como lo son los motores y su software, los metales y su juego de proporciones, y fundamentalmente el modo de empleo que ya hace mucho tiempo dejó de ser uno solo para todos los instrumentos y hoy tiene una relevancia clínica importantísima. Muy bien, Alejandro. Entonces, para que la audiencia esté al tanto, Alejandro está en La Paz, en Entre Ríos, yo estoy en Santa Fe y ustedes están en su casa. Y es la primera vez que vamos a hacer una conferencia sin estar juntos, sin podernos mirar y sin podernos... Es feo hablar en una computadora si no tenemos el codictante, en este caso del otro lado, y por supuesto el público. Pero vamos a tratar de compartir fundamentalmente nuestras experiencias. Este es el grupo denominado Argendo, que está la mayoría, casi todos están en la Universidad Maimonides y también en cursos por todo el país. Este grupo es un grupo de 34 docentes que tiene la misma pasión que nosotros por el vértigo de la endodoncia en el día a día. Somos todos clínicos, ¿sí? Acá veo que se aceptaron, no hay más asistentes, se han completado los 1000 y ahora seguimos por Facebook Live. Bueno, gracias por compartir esto. Les hablaba de este grupo maravilloso que cada uno hace un aporte realmente importante. En su área, en su puesto de trabajo, en su lugar en la trinchera, como decimos siempre, todos son egresados de la carrera y créanme que todos han puesto un ladrillo para que podamos construir este edificio de esta conferencia, todo el mundo ha aportado en algo. ¿Qué tratamos de hacer? ¿Qué vamos a tratar de hacer? De compartir nuestras vivencias, nuestras experiencias, como dijo Alejandro, en este tsunami tecnológico que continuamente es una avalancha de recursos y de cosas nuevas que no nos permite asimilar, disfrutar o obtener el mejor uso, el mejor aprovechamiento de estos recursos. Entonces, desde la clínica, desde lo que podemos estudiar, lo poco que podemos investigar, vamos a tratar de comunicar simplemente nuestras experiencias, nuestras vivencias y para tener la mejor versión de todos los recursos tecnológicos que vamos a tener. Para comenzar, espérense que me está apareciendo una pantalla que me vuelve loco. Bien, para comenzar, ¿qué se nos ocurre poner? En este caso, música vieja, Casablanca, según pasan los años, y sería según pasan los instrumentos, según pasan las líneas. Y es una maravilla poder tener aquí en una radiografía la evolución de la endodoncia, ¿sí? En el tiempo, en el 72, en el año 72, el momificante, año 82, instrumentación manual, conos de plata, condensación lateral, y por suerte en el año 2006 ya una tecnología diferente con instrumentos, con metales y con motores. Entonces, según pasan las limas, un día tendríamos que hacer un videoclip, algunas cosas de esas divertidas que hacemos, ¿sí? Según pasan las limas, va pasando el tiempo y vamos haciendo lo mejor por nuestros pacientes. Pero, ¿qué pasó, Alejandro? Sí, en realidad, más allá de la fascinación que a todos nos produjo un instrumento rotando y tomando las curvas, la fascinación que trajo el NIT y la instrumentación mecanizada, más allá de eso, las fracturas no se hicieron esperar.
¿sí? Y todos las empezamos a sufrir y los conductos se transformaron en una trituradora de instrumentos. Por suerte, bajo ese manto de luz que puso John Max Padden sobre las verdaderas causas de fracturas de instrumentos, empezamos a entender la relación que existe entre el diseño y las fracturas, entre las causas de fracturas, la importancia de las conicidades, los calibres críticos y las curvas, y esa importancia que John Max Padden lo puso en un mismo plano en cuanto a control de torsión, a la irrigación o la lubricación, que es la superficie de rozamiento del instrumento. La importancia de la superficie del rozamiento del instrumento contra las paredes del conducto fue clave, y tan fue nuestra preocupación que cuando comenzamos nuestra inclusión de la instrumentación mecanizada en el grado de hace muchos años, establecimos una secuencia de 9 instrumentos intentando controlar el estrés de los mismos y poder aumentar la cantidad de usos, ¿sí? Siempre estábamos con esa idea. Estos 9 instrumentos era la secuencia con la que nosotros trabajábamos en la universidad. También la llevamos como propuesta en una invitación que nos hace Mario y Renato Leonardo para su capítulo de instrumentación mecanizada, lo publicamos en Canal Abierto, y así fue como teníamos en la clínica un esponjero con básicamente 4 conicidades, 2, 4 y 6, y con eso jugábamos a cómo combinar una secuencia, en qué orden llevarlos al conducto de acuerdo al caso clínico, y ahí desarrollar un poco lo que tan importante es en la clínica, que es el criterio clínico. Pero, muy bien, todos estos instrumentos, esta secuencia, que tanto la pensamos, de un momento para otro se arrugaron como un papel y terminamos en que podíamos conformar un conducto con un solo instrumento, algo loco, impensado hace muy poco tiempo atrás. Esto comienza con la propuesta del 2008 de Ghassan Jared, donde sale al mundo endóntico un primer metal tratado térmicamente y un primer movimiento distinto a lo que habíamos hecho hasta ese momento, que era rotatorio o solamente movimiento oscilatorio simétrico o recíproco, algunas cosas con intentos de acero inoxidable, como el viejo Giromatic, el M4, etc. Y esto fue un cambio de paradigma realmente en la endodoncia. Pero también vino aparejado de otros cambios de paradigmas. O sea, que este instrumento fue propuesto, o este sistema fue propuesto, ya por primera vez se nos pedía que esto fuera descartable, se minimizó el acceso cervical y el glide pad, y apareció el concepto de lima única, Hemos trabajado denodadamente en esto, y hemos publicado nuevamente con otro Leonardo, en este caso con Renato, este trabajo de interés general, pero que tuvo mucha demanda, donde comenzamos a hacer los primeros esquemas de desglose de la anatomía del instrumento, donde empezamos a jugar con los 3 integrantes, ¿sí? Con metal, diseño y cinemática, donde empezamos a hacer los primeros comienzos de las primeras cuadros, diagramas de flujo, que hoy los van a ver completos con toda la demanda tecnológica que tenemos. Nuevamente, las puertas abiertas en Brasil, pudimos publicar en el último libro de Mario y de Renato, el capítulo de instrumentos oscilatorios. Capítulo de instrumentos oscilatorios, ¿sí? Donde en nuestra experiencia empezamos a tener también problemas. Si hacíamos lo que el protocolo de las empresas nos marcaba estrictamente, sin hacer glide pad, sin hacer acceso y a trabajar denodadamente con un instrumento, claro que el instrumento podía hacer mucho más de lo que pasaba en ese momento, pero también teníamos fracturas. Y si observan aquí, se están fracturando las puntas de los instrumentos en estrecheces apicales, ¿sí? muy especiales, y en curvaturas apicales. O sea que... Es una demostración importante, Carlos, de cómo siempre la necesidad que tenía
un instrumento único, de tener una punta potente con un buen taper en los primeros milímetros, que era fantástico para bajar los conductos, pero que en alguna situación puntual, como son estas radiografías que estamos viendo, donde los últimos milímetros de ese instrumento se curva fuertemente y sigue torsionándose, se puede fracturar. Sin duda, lo cual, si incorporamos este recurso maravilloso, ¿sí?, de diseño nuevo, de metal nuevo y de movimiento nuevo a un protocolo quirúrgico, a un protocolo, un abordaje quirúrgico seguro, digamos como que el aprovechamiento, el mejor uso y el menor riesgo es una maravilla que está a disposición de un odontólogo general en este momento. Entonces, en ese capítulo, en ese momento, era tal el impacto que teníamos que también nos permitió alguna reflexión, Alejandro. Sí, yo cuando estábamos con Carlos terminando este capítulo, pensaba, bueno, esto no se puede terminar sin por lo menos plantear las preguntas que todos nos hacíamos, ¿no? Pensando en cómo sería el desempeño de este instrumento en los conductos. Y bueno, nos hacíamos esas preguntas. ¿Cómo será su capacidad de descombro? Porque piensen ustedes que estábamos saliendo de una instrumentación rotatoria de descombro continuo a una oscilatoria, ¿sí? ¿Qué pasaría con los sitmos, los conductos ovales, esa descarga de dentina que hace el instrumento mientras oscila, irá a parar allí, saldrá toda del conducto? ¿Cómo quedarán esas zonas tan difíciles de abordar? ¿Es válido el concepto de que sea instrumento único y descartable? Por supuesto, pensábamos que depende de la situación clínica, por eso nos lo preguntábamos. ¿Cómo podemos incorporarlo a los protocolos actuales? ¿Cómo podemos hacer eso que tanto hablamos ahora y que nosotros tratamos de reflejar en los cursos, esa endomix? ¿Cómo podemos mezclar este instrumento en un protocolo? Y, por supuesto, algo que sí hoy vamos a desarrollar mucho ¿es posible que los ángulos de oscilación sean siempre los mismos según el momento clínico, según la anatomía? ¿Deberemos oscilar igual en los accesos que en el tercio apical? Y señores, hoy tenemos otro problema agregado, que son los metales. Ahora está en juego la martensita, salió a escena la martensita, y la martensita seguramente necesita diferentes ángulos de oscilación que un instrumento con mayor proporción austenítica. Entonces, hay otra variable que es de mucha consideración en este momento. Alejandro, también, yo miro para atrás, 8 años atrás, nos preguntábamos esto, ¿no? O sea, cómo incorporar los protocolos actuales, cosa que hemos hecho. Pero los dos últimos puntos, ¿qué pasa con los ángulos de oscilación según la anatomía, según la clínica, y qué pasa con los metales? Porque en este momento, y va a ser el desarrollo de la charla, ¿sí?, va a ser una profundización, una charla que lamentablemente tiene mucho contenido técnico, pero vamos a tratar que sea ese contenido técnico lo más cerca de la clínica, que sean elementos para que el odontólogo general los pueda incorporar, asimilar, ¿sí?, que en este momento ya no es una receta de cocina, sino ya esto es gourmet total, donde vamos a ver que vamos a poder modificar mucho, ¿sí?, en los motores, y donde vamos a poder tener, que por eso es el nombre de la charla, la mejor versión del uso clínico de los instrumentos martensíticos. Para eso vamos a tener que ir por metales, vamos a tener que darnos un paseíto por motores para poder luego sacar las conclusiones y los apuntes para la casa. También hemos tenido la suerte, y aquí también el desarrollo y el agradecimiento enorme a todos los que nos ayudan y con los que compartimos y disfrutamos esta belleza que es la endodoncia, con muchos amigos de Brasil. Todo nuestro grupo está muy vinculado con Brasil. Hemos podido participar, fue un honor participar en este libro, que lamentablemente no tuvo una traducción al español todavía, y que, bueno, va a haber una segunda edición y espero que lo podamos hacer. Fuimos convocados por Gustavo y por su equipo a escribir un capítulo sobre la evolución de los instrumentos endodónticos, de las limas manuales al movimiento reciprocante. Tuvimos el honor de compartir este capítulo y poder aprender muchísimo con Marco Versiani. Y cuando
viene este desafío, es decir, ¿cómo ordenarnos? El problema es que tengo una oferta, el shopping está lleno de cosas, o sea, ¿cómo me ordeno? ¿Qué busco? ¿En base a qué? Puedo ordenarlos cronológicamente, puedo ordenarlos manual o mecanizados, puedo hacerlos por primera, segunda, tercera, cuarta generación. Puedo hacerlos según las secciones, ¿sí? Según los tapers, según los metales. Puedo tener muchos puntos de vista para poder clasificar y ordenar los instrumentos. Pero como somos clínicos, ¿sí? Nos pareció lo mejor posible, ¿sí? Ordenarlos según la etapa clínica, según el momento clínico en que sí me es oportuno utilizar un diseño y un metal para la etapa clínica que estoy trabajando. En este caso, para acceso coronario, vean la cantidad de instrumentos, para exploración inicial, que por supuesto, exploración inicial, scouting, es instrumentos manuales, para GlidePad, la cantidad de instrumentos manuales, para preparación del cuerpo del conducto, es todo lo que vamos a desarrollar en este momento, la cantidad de sistemas que hay a disposición, instrumentos para limpieza final e instrumentos para retratamiento. Por supuesto. Bien, que este cuadro tiene, Ale, 2 años, ¿sí? 2 años, casi 2 años, y ya está viejísimo, sí. Cuando tengamos que hacer la traducción al español, hay que reescribirlo. Totalmente, o sea totalmente. Ya casi está desactualizado. Es importante en este cuadro reflexionar sobre 2 puntos. En primer lugar, la buena noticia de tener instrumentos para limpieza final. Eso es una muy buena noticia y es una forma de poner en la relevancia que tiene la limpieza final del conducto. Eso me parece muy bien. Y por otro lado, también, cómo ha impactado en el diseño de los instrumentos los conceptos. Por algo salieron instrumentos de acceso y por algo hoy hay un festival de oferta de instrumentos para hacer GlidePad, porque está el soporte, el apoyo del concepto detrás. Pero también va a ocurrir algo, y de hecho ocurre, cómo la tecnología, la biotecnología, la tecnología ha impactado sobre los conceptos y hay algunos mitos que también se han modificado. Sin duda. Entonces, exactamente, de eso es lo que son los dos protagonistas, 2 actores, ¿sí? La biotecnología, la bioingeniería, donde está también todo lo que es el desarrollo de la investigación y las empresas, pero sí aquí la investigación nos da nuevos conceptos, nos aclara mucho los conceptos, y la cantidad de recursos, como hablamos del tsunami tecnológico, esto nos lleva a lo que asumimos dentro de Endomix y en Argendo, nuevos protocolos integrados. El concepto de integración, ¿sí? De dónde coloco esto, en qué parte me ayuda, me sirve, y si no me sirve, no lo uso. Y ver una endodoncia totalmente integrada con la reconstrucción. En esto nos lleva, por supuesto, a nuevos contenidos y modelos educativos, que es la crisis que tenemos todos los años cuando tenemos una nueva corte en la carrera, cuando tenemos nuevos alumnos, qué enseñamos y sobre todo cómo lo enseñamos, lo cual es una tarea denodada, porque cada vez hay mayor cantidad de contenidos y nos cuesta mucho poder simplificar, poder enfatizar qué es lo importante y qué es lo accesorio. Y esto nos lleva sin duda, y estamos hablando para Latinoamérica, nuevos costos que nos tenemos que replantear. Es un tema que hay que controlarlo y hay formas de controlarlo optimizando los recursos, conociéndolo, sabiendo elegir. Quiero en esta parte de investigación aprovechar y agradecer una vez más a José Siqueira, que ha hecho la traducción de su 4ª edición a disposición de todo Latinoamérica. El libro es excelente, nos lo envió, está a disposición de la universidad. Tiene una calidad y un contenido excelente. Aquí estamos, la última vez que estuvimos juntos, rockeando ahí en Paraguay. Pero en el prefacio de la 4ª edición, sí vamos a destacar a nuestro querido amigo de México, y ojalá nos esté viendo, Jorge, de Puebla, Jorge Vera, ¿sí? Que ha hecho el prefacio en la edición. Y acá dice de una forma muy clara y muy sabia: plasmar el conocimiento en un libro es difícil, porque los conceptos se están actualizando en el mismo momento en el cual estoy escribiendo. O sea, lo termino de escribir y ya está cambiando.
Y seamos reflexivos en que los últimos 25 años han dado vuelta la especialidad. Los últimos 25 fue más que los últimos 100. Pero las bases biológicas no han cambiado, al contrario, se han ampliado por los descubrimientos, ¿sí? El soporte que tenemos en microbiología, patología e inmunología, nos dan respuestas mucho más acertadas acerca del proceso de la enfermedad y de la reparación. Entonces, en el concepto, y ya entrando en el terreno, en el concepto clínico, nosotros tenemos totalmente asimilado y ecuacionamos y traspolamos a endodoncia como una microcirugía, con todo lo que ello implica, con todo el detalle, con toda la preocupación y con toda la tecnología y con todo lo que hace a un entorno de bioseguridad que en este momento está seriamente cuestionado, pero que en endodoncia nos toma muy bien parados, porque si alguien maneja aislamiento y todos una serie de hechos y mantenimiento de la cadena de esterilidad, es endodoncia. Entonces, ecuacionando endodoncia con microcirugía, diéresis, exéresis y síntesis. Apertura, acceso, limpieza y conformación y obturación. Ay, perdón, esto se me fue. Bien. Y en el abordaje quirúrgico vamos a ir de la mano de los maestros, vamos a ir de la mano de la gente que ha hecho en la endodoncia, que ha aportado, pero desde una visión actual, o sea, no contando la historia o la evolución de esto, sino diciendo que John Ingle, ¿sí? John Ingle fue la persona que hizo la estandarización de los instrumentos, ¿sí? Estandarización que nos ordenó, que es lo que estamos tratando de poner en este momento, un poco de orden. Hizo un orden, hizo una estandarización, ¿sí? Que es válida maravillosamente para instrumentos manuales y de acero inoxidable, pero estamos en endodoncia actual con instrumentos que no tienen nada que ver y están muy lejos de la estandarización original de John Ingle, que nos trae un sinnúmero de inconvenientes. Alejandro. Bien, no podemos seguir hablando de abordaje quirúrgico sin citar a Gilder, por supuesto. Más allá de sus preceptos de conformación, sus principios de conformación por todos conocidos, creo que es importante rescatar algo muy vigente, por supuesto, que es su concepto de conformar para limpiar, ¿sí? Y más aún el concepto de conformación y limpieza simultáneas, ¿sí? Algo que completamente actual e importantísimo. Siempre enfatizar en el concepto de que uno dilata un conducto, no solo para obturar, sino fundamentalmente para poder descontaminar. Y por supuesto que el que sigue, que es James Rowan, como otro de los grandes maestros, yo creo que pocas personas me cambiaron tanto la vida en la endodoncia como Gilder y Rowan, en lo que es en mis primeras etapas. Rowan, ¿cuál fue la genialidad que hizo Rowan? Cambió un cuadrado por un triángulo. ¿Qué logró con eso? Flexibilidad y capacidad de corte. ¿Qué más hizo? Inactivó la punta de un instrumento y evitó el transporte. ¿Y qué más hizo? En vez de rotar, osciló. Pero no osciló en forma simultánea hacia derecha o hacia izquierda. Osciló con diferentes grados. ¿Quieren algo más actual que eso? Todos saben dónde terminó el movimiento de Rowan. Fue una genialidad extraordinaria, que incluso hoy a nosotros a veces nos cuesta explicar y transmitir este concepto, pero que es fundamental. Entonces todos, a través de Rowan, aprendimos a doblar en conductos curvos con acero y a mano. Tamaño legado, ¿no? Importantísimo. A continuación, John McSpadden, que fue... John McSpadden. John McSpadden, en su libro de máster en... Alejandro, ¿se fue tu audio? Hola, Ale. ¿Se fue tu audio? Bueno, mientras se recompone el audio de Alejandro, no sé qué ha pasado, yo intento seguir, supongo que me estarán escuchando. Intento seguir. John McSpadden fue la persona que hizo la biotecnología en endodoncia, cómo vinculó el recurso tecnológico con la anatomía de los conductos. Sigue siendo la persona que marca los rumbos en endodoncia en este momento. Sin duda que agradecer a Ben Johnson, que fue la persona que a través
que llevó a hechos concretos, llevó a que podamos tener productos de primera línea, ¿sí?, a disposición. Es la transferencia, digamos, el agente de enlace entre las ideas y el odontólogo, ¿sí?, a través de las diferentes empresas. Y sin duda que Jared, que es un clínico, ¿sí?, nuestro amigo Hassan, es un clínico muy inteligente que supo vincular un poquito todo y pudo poner en el frente a fuerza balanceada de Rohan a través de los motores. Si hoy tuviéramos que describir una vedette, ¿sí?, o quién sería el protagonista en este momento, el protagonista sería instrumentos de colores. Instrumentos de colores significa los metales tratados térmicamente, donde ya no hay una persona que esté a cargo, sino que es un movimiento, ¿sí?, que ha generado un cambio radical en la endodoncia, porque se está tocando el ADN del instrumento, se está tocando el metal de que está hecho. Por lo tanto, el comportamiento físico del instrumento y clínico del instrumento es diferente, por lo tanto, los protocolos tienen que ser diferentes, por lo tanto, los modos de empleo tienen que ser diferentes, y ese es el sentido de la conferencia, ¿sí? Yo no sé si Alejandro ha recuperado el micrófono, si no les pido... Hola, hola, ¿se escucha? Ahora estás, ahí estás con el micrófono. Bien. De nuevo, Ricardo. Bueno, perfecto. No sé en dónde quedamos, si se alcanzó a escuchar Rohan o Max Paden. Ya está, sí, ya fue. Bien, simplemente viendo esta diapositiva, Carlos, bueno, yo puedo pensar que como los instrumentos se quemaron, pero las ideas y el legado de los grandes maestros no. Yo creo que las ideas y lo que está puesto es el combustible perfecto para que se encienda este fuego en el que estamos en este momento, ¿no? Completamente, sí. Así es. Entonces, vamos a jugar con los tres protagonistas de este partido de fútbol endodóntico: el metal, el diseño y el movimiento. Y en estos tres globitos que se juntan, ¿sí?, es donde tenemos que, aprendiendo la célula del metal, la célula del diseño y la célula del movimiento, vamos a tener el tejido perfecto para poder tener un equilibrio en la función dentro del conducto, donde vamos a tener, y hablamos siempre, los instrumentos Zen, los instrumentos balanceados, los instrumentos equilibrados, ¿sí?, y donde fundamentalmente quien lo va a equilibrar es el profesional con su movimiento. Entonces, avanzando un poquito más, y acá quiero que me ayudes, Alejandro, ¿sí?, vamos a considerar y vamos a desglosar la conferencia, analizar los aspectos clínicos del níquel titanio, el níquel titanio tradicional y el níquel titanio con tratamiento térmico. Sí, el diseño tiene una parte muy, muy importante en este momento, que si ustedes ven cómo está desglosado diseño, dice parte activa. Hoy en realidad la vedette yo diría que es el perfil de la parte activa, ¿sí? Y el perfil de la parte activa tiene que ver porque ya hay una presencia muy fuerte de instrumentos con pseudo ondulantes, con un énfasis en reducir la superficie de contacto. Entonces ha cambiado tanto esto que se habla mucho del diseño y el perfil de la parte activa, y que evidentemente tiene que ver con las 4 pautas que están más a la izquierda aún, que son la sección, la conicidad, su ángulo helicoidal y el tipo de punta. Nosotros lamentablemente en esta charla no vamos a poder desarrollar la parte de diseño, sino que vamos a ir entonces sobre metal y sobre el movimiento. Y el movimiento, como ven aquí a la derecha, está dividido en 2 aspectos. El motor que tiene oscilación, rotación, y hoy tiene software programables, porque hoy tengo a disposición motores libres que puedo inferir en cada una de las acciones de los movimientos que va a tener ese motor, como vamos a desarrollar un poquito más tarde. Y el protagonista central, Alejandro, ¿sí?, ¿quién es el que lleva a cabo? El indio que tira la flecha, ¿sí?, el operador, con el modo de empleo, cómo va a utilizar el recurso, ¿sí?, cuál va a ser la mejor versión clínica de ese recurso, simplemente para no equivocarse, no tener riesgos, ¿sí?, y optimizar lo posible. Entonces, vamos a meternos en metales, ¿sí? En metal
simplemente extrapolando a la clínica para tratar de hacerlo más fácil, y hemos encontrado una forma de hacerlo más humano, ¿sí? Y vamos a contar un par de historias. Por el 1800, ¿sí? 43, vivía en Inglaterra, ¿sí? En Londres, un gran físico, el señor William Austin. William Austin, que fue condecorado, ¿sí? Con Caballero del Imperio, Caballero del Reino de Inglaterra, misma condecoración de los Beatles. Por otro lado, en Alemania, por el 1850, también prácticamente contemporáneo, Adolf Martens, que vivía en una ciudad muy chiquita y que tenía un amigo que era muy inteligente, que se llamaba Carl Zeiss. ¿Le suena? Carl Zeiss, ¿sí? Y Carl Zeiss ya estaba con los microscopios, ¿sí? Con la magnificación. Y aquí es un esquema de un microscopio de aumento metalográfico que él hizo para su amigo Martens y con el cual se pudieron hacer todas las investigaciones en metalografía de los cuales disfrutamos en este momento. Entonces, esta historia hace para que al señor Austin y al señor Martens le agreguemos solamente ITA. Y ya la situación es diferente, porque ya tengo Austenita y Martensita, que ya sé de dónde viene. Sí, realmente está fantástica esa pantalla y dejamos, como ustedes ven en esta diapositiva, los separados, los nombres de los protagonistas, ¿no? Tan vigentes hoy. Es importante tener en cuenta que cuando nosotros tenemos un instrumento en la mano de niti, no pensemos que el metal es niti. Sabemos que es una aleación de dos metales, de níquel y titanio, y como muchas aleaciones, tienen dos fases metalográficas. Una de mayor temperatura, que llamamos austenita, con una estructura molecular más ordenada, más prolija, y otra de menor temperatura, llamada martensita. Y hoy el juego de proporciones entre estas dos fases es lo que nos convoca básicamente hoy, ¿no? Y lo que tanto se discute y lo que tanta importancia clínica tiene. Entonces, los instrumentos que hemos usado estos 30 años han sido austeníticos, ¿sí? Superelásticos, flexibles. ¿Qué es flexible? Yo lo puedo precurvar y lo puedo hacer con muy poca fuerza, como vieron en el video, pero si yo lo suelto una vez que lo curvé, ese instrumento tiende a recuperar su rectitud. Y eso es lo que nosotros conocemos como superelasticidad. Y esa superelasticidad de los instrumentos austeníticos es el responsable, en algunos casos, aún estemos conformando con instrumentos de niti, del transporte. Si yo tengo un instrumento austenítico y tiene mucha conicidad, un calibre importante, puedo transportar una curva, ¿sí? Ahora bien, dijimos que estos instrumentos tienen dos fases metalográficas. La martensita, si yo la quisiera hacer aparecer, evidentemente tengo que irme hacia la fase fría. ¿Qué es lo que puedo hacer? Enfriar el instrumento y la martensita va a aparecer en escena. ¿Qué es lo que ocurre con este instrumento cuando está en estado martensítico? Pierde la superelasticidad. Entonces, ¿qué pasó todos estos años? La martensita estaba ahí en el banco de suplentes, un poco tímida, sin jugar el partido, no sabían las joyitas que tenían en el banco, ¿sí? ¿Y qué hicieron los tratamientos térmicos? La pusieron a jugar el partido. O sea, lograron expresar la martensita a 37 grados. Por lo tanto, voy a tener martensita en situación clínica. Y eso dio vuelta a todo, ¿sí? Entonces, en este caso, como estamos viendo, este instrumento enfriado, está la martensita en escena. ¿Cuánto tiempo durará así? Pues bien, hasta que recupere su temperatura y volverá a su estado austenítico. Lo que hace el tratamiento térmico, Alejandro, es entonces colocar la ventana térmica, ¿sí? Colocar la martensita a 37 grados, sin necesidad de enfriarla. Grados. Sin necesidad de enfriarla. Exactamente. Por eso, bueno, ya lo vamos a analizar más adelante, las propiedades, pero bueno, este instrumento que ustedes están viendo, el video, está enfriado y está la martensita expuesta. ¿Cuánto tiempo va a durar ese estado? Hasta que recupere temperatura y vuelva a su estado austenítico.
¿sí? Recupera su rectitud. Muy bien. Esto tiene, como dijimos, una relevancia clínica determinante, muy importante, y que es muy importante detallarla. O sea, para aclarar, el predominio, el tratamiento térmico implica ejercer un predominio de una fase sobre otra. Según cuál de las fases, ya sea martensita o austenita, esté expresada, esté en mayor proporción en el instrumento, ese instrumento va a tener diferente comportamiento clínico, mecánico, y por lo tanto diferente prestación clínica. Entonces, a temperatura corporal. Siempre a 37 grados, por eso hablamos de situación clínica. Situación clínica implica el paciente y el conducto, 37 grados. Entonces, si yo tengo un instrumento austenítico, como lo que hemos estado utilizando todos estos años, yo sé que ese instrumento se va a comportar bien en resistencia torsional, pero lo va a afectar mucho las curvas, sobre todo las curvas pequeñas. Las curvas de radio 8 y menores realmente lo tratan mal. Tengo muy pocos segundos a la fractura en algunas conicidades. ¿Y qué otra característica tiene? Como ya dijimos, tiene fuerza de recuperación y superelasticidad. Por otro lado, si yo tuviese un instrumento con mayor proporción de fase martensita a 37 grados en situación clínica, es decir, saco el instrumento de la caja y yo sé que está en estado martensítico, ese instrumento, si quiero abrir camino en un conducto, me va a costar bastante, porque no tiene mucha resistencia torsional, se torsiona fácilmente, se estira, pero si tengo que transitar una curva va a andar muy bien porque tiene mucha resistencia a la flexión. Y no transporta el conducto porque no tiene fuerza de recuperación y por lo tanto no transporta. ¿Eso qué implicaría? Si yo quiero darle conicidad a un conducto importante o tener una conicidad con un instrumento 40 y ir a una conicidad 4, 5, 6, si quisiera, puedo hacer lo que ese instrumento no va a transportar porque no tiene fuerza de recuperación. Entonces, haciendo la transportación clínica de esta situación, de este juego de proporción de fases que estamos viendo, si yo tuviese un instrumento entonces con mayor proporción de fase martensita, va a andar fenómeno en dobles curvaturas, en una curvatura de radio bajo, complicada, pero si yo tengo que abrir camino, si tengo un conducto constricto, pues bien, me voy a inclinar por instrumentos austeníticos. Ejemplo, una curvatura liviana, sin problemas, pero fundamentalmente para hacer glide path. Si yo voy a hacer glide path y voy a abrir camino, necesito mayor proporción de austenita. Si voy a tomar una curva, tengo una doble curvatura, una curva menor de radio 8 y menor, pues bien, me voy a inclinar por un instrumento martensítico. Esta es la importancia que tiene, aunque sea mínimamente, sin ser ingenieros ni ser expertos en metales, porque muy lejos de eso, sí mínimamente hacer esta extrapolación clínica. La martensita vino a ayudarnos en el problema tremendo de las curvaturas. La martensita se llevó las curvaturas. Ya la curvatura no es un problema en endodoncia, ¿sí? Tenemos otro tipo de problemas, pero hoy podemos, alejando perfectamente una curvatura compleja, ensancharla y colocar un calibre 40 Taper 4 casi en la mayoría de los quasars, cosa que era impensable un tiempo atrás. Sí, tanto tiempo desarrollamos, Carlos, enseñar los calibres críticos y curvaturas de Max Padden, cosa que hoy directamente se sacó de la currícula porque ya dejó de tener razón. Totalmente. Simplemente mostrar aquí la evolución para ver cómo han ido ocurriendo los hechos y qué nos ha dejado, qué cosas tenemos a disposición en este momento. Esto empieza en el 63 con Wöhler, aparece el litinol, aquí está su primera comunicación, ¿sí? Que aparece entonces como el liti como memoria de forma y superelasticidad. ¿Qué era el NITI? Era el NITI austenítico, Alejandro, ¿sí? Claro. Memoria de forma y superelasticidad, ¿sí? Y que como tantas cosas, Carlitos, no nació buscando instrumentos endodónticos, ¿no? Sino no. Nació buscando cobertura para los torpedos. Exactamente. En realidad, bueno, esto aparece en endodoncia en el 88 con este trabajo,
en el cual hicieron un instrumento de Nitti que era muy flexible y muy resistente, mucho más que las limas de acero inoxidable. Por supuesto, ahora, ¿cómo fueron ocurriendo los hechos? Recién en el 92 es el debut de estos instrumentos en endodoncia, donde sí vemos metales austeníticos y problemas en el diseño, en los ángulos helicoidales, en los taper. Hoy analizar esto lo vemos con tanta suficiencia, es decir, ¿y esto cómo se podía usar esto? Y esto es lo que usábamos, Alejandro, y esto nos parecía maravilloso, ¿sí? Y usábamos Quantec, ¿sí? Con 11 instrumentos, ¿sí? Distribuidos, y los taper yendo de medio punto, 4, 4,5, 5, 5,5, etcétera. Profile, la que tiene la primera versión de Profile, cuando esto era Tulsa, no era todavía Display Maylefer, esto era Tulsa, ¿sí? Entonces, desde el año 92, ¿sí? Hasta durante 10 años tuvimos más de lo mismo, o sea, distintas marcas, distintas versiones, ¿sí? De instrumentos que han ido cambiando diferentes diseños, ¿sí? Pero no se había tocado el metal. Fuimos mejorando sin duda, y si se fijan, disminuyendo los instrumentos, ¿sí? Y aumentando la eficiencia clínica con el solo cambio de diseño, hasta que aparece el primer tratamiento térmico. El tratamiento térmico implica correr esa ventanita térmica y poner, ¿sí? en el partido, ¿sí? Un poco de martensita, un poco más, primero fase R, después un poco más de martensita, ¿sí? Y aparece el primer instrumento que tiene austenita y más fase R y un poquito de martensita, que es N-Wire. Y con N-Wire y con el movimiento reciprocante fue el gran cambio, o sea, del 2007 en adelante es el verdadero tsunami, ¿sí? Donde a partir de allí aparece fase R, ¿sí? Donde a partir de allí los primeros instrumentos más martensíticos que pone el mercado en este momento, que es los control memory, los instrumentos Alzheimer, porque no se acuerdan cómo era. Simplemente yo le cambio la memoria, como lo vamos a ver, y ya está. Y él se olvidó de cómo era. No tiene la elasticidad, ¿sí? Aparecen los Blue, otro tipo de tratamiento térmico para los instrumentos Blue, para el Vortex, para el Blue, etc. Aparece el 2015 el Gold, para Wave One Gold. Aparece las Max Wire, donde Ale nos vas a explicar bastante. 2016. Sí, yo diría, Carlitos, que si retrocedes un segundo, estaría bueno hacer aquí una pequeña reflexión sobre este concepto de línea del tiempo, ¿no? De níquel-titanio. Los primeros 30 años de níquel-titanio, las fracturas fueron por causa de fatiga cíclica. Y ahora que nosotros conocemos el comportamiento de la austenita en las curvas, nos damos cuenta por qué estos 30 años fueron la era de las fracturas. Y ¿sí? Fueron la era de las fracturas por fatiga cíclica. Cuando aparece el movimiento, el tratamiento térmico más el movimiento oscilatorio, la fatiga cíclica dejó de ser un problema. Y el impacto fue tan grande en el mundo de la endodoncia que el golpe de knockout que le dio la oscilación a la rotación, realmente le hizo besar la lona a la rotación. Todos pensamos que el conteo iba a llegar hasta 10, que nadie nunca más iba a rotar, que todo el mundo iba a oscilar, hasta que sale nuevamente un instrumento de concepto de lima única y rotación continua, algo que era impensado. Entonces, esto puso de nuevo en escena la rotación, gracias al diseño de instrumentos, a la biotecnología y a los metales. Resucitó la rotación gracias al tratamiento térmico otra vez. Y en realidad surgió a través de este instrumento, de la serie XP Endo de Shaper y Finisher. O sea que se levantó de la lona y sigue en pelea, ¿sí? Así es. Y bien pareja que está la pelea. La verdad que sí. Entonces, y enhorabuena, porque en esta pelea ganamos todos, Ale. Sí. Entonces, el OCM y la versión más avanzada de los instrumentos CM, instrumentos hechos con tipo de metal bien martensítico y con una forma de empleo, con un diseño totalmente novedoso, totalmente distinto, como son HyFlex, como en este caso HyFlex EDM. Entonces, yo quiero que me ayudes, Alejandro, a tratar de introducir a la audiencia en este cuadro que es el que nos parece el que más nos sirve y quizás sea el menos cierto de todo lo que vamos a presentar.
porque claro, no es un es... cuadro orientativo, esquemático, educacional y que sirve para orientarnos en cómo yo puedo poner en una grilla los diferentes instrumentos. Religiosamente esto sería una mentira piadosa, ¿sí? Así Que no es. tendría castigo. Pero de alguna forma sería una expresión de fase, donde de un lado, hacia la derecha, ¿sí? Tenemos un predominio absoluto de fase austenítica con sus características, y hacia la izquierda, un predominio de fase martensítica con todo un degradé y una cantidad de estadios intermedios que va cambiando el predominio de una fase sobre otra. A la derecha vamos a encontrar el primer viejo metal, el niti super elástico, el niti tradicional del ProTaper, del Enchu, un poquito más ya hacia la izquierda, en este caso con un poquito más de fase R, ProTaper NES, Reciproc, Wave One, ProTaper Gold con N-Wire. T-Wire, una versión muy interesante de Micromega, ¿sí? Que está muy cerca del N-Wire con su excelente lima To-Shape. ¿Qué podemos decir de Blue? Cuando aparece Blue, un nuevo tratamiento térmico que hace que el Reciproc Blue sea mucho más flexible que el Reciproc tradicional, el Reciproc que teníamos de N-Wire. O sea, cómo el advenimiento de nuevos metales mejora la performance clínica de los instrumentos. Gold con Wave One Gold, C-Wire con One Curve, el Max Wire, que es lo que nos explicaba Ale recién, y bien hacia la izquierda los CM Wire. O sea, cuando vamos a hablar de instrumentos martensíticos, que es un poco el sentido de la charla, es el mejor empleo de estos instrumentos que están bien a la izquierda. O sea, que tienen un predominio de fase martensítica y que, gracias a Dios, son sumamente flexibles y que nos ayudan a la operatividad en las curvaturas más complejas. Con lo que explicamos perfectamente, hacia la derecha, ¿sí? Excelentes en torsión, cuidado con las curvas de bajo radio, y hacia la izquierda, ¿sí? Los martensíticos con excelentes en la fricción, pero algunos cuidados en la torsión, que es lo que vamos a hacer a través de los motores, ¿sí? Es importante cuando uno tiene un instrumento en la mano y a veces no sabe lo que es, o a veces un ejercicio que al menos le hacemos hacer a los alumnos. Pues bien, tienes un instrumento en la mano y lo precurvas, queda doblado, no recuperó su rectitud, pues bien, ese instrumento tiene fase martensítica. Yo ya sé que si lo tengo que ubicar en esta grilla que tengo enfrente, me voy a ir hacia la izquierda. Y si lo ubico hacia la izquierda, ya sé en qué condiciones clínicas me va a ayudar y en qué condiciones clínicas no lo puedo utilizar. Y cómo voy a tratar de ordenar el motorcito para que funcione excelentemente con los metales de la izquierda, ¿sí? Totalmente, totalmente. Bien, entonces, esta es una charla, como estamos en familia, Ale, esta es una charla muy familiar, la familia endodóntica, yo les quiero presentar a mi querida sobrina, Lucía García Puente, Lula. Lula no es endodoncista, ¿sí? Lula, menos mal. Lula es una bailarina espectacular de arte contemporáneo, ¿sí? Que fuente de inspiración, es una maravilla, una artista de primera, ¿sí? Lula es una sola. Lula tiene distintas versiones de Lula. Tengo una versión austenítica, tengo una versión intermedia y tengo una versión totalmente martensítica. ¿Qué intento decir esto? Es una sola, es el níquel titanio, que tiene distintas formas de expresión, ¿sí? Según en este caso, ¿sí? Según el arte, ¿sí? Y en este otro caso, según la metalografía. ¿Vale? A mí me pareció que era lo más interesante de tratar de bajar a tierra, ¿no? Bajar a tierra, como le decimos a los alumnos, ¿cómo es Lula en la fase austenítica? ¿Sí? Y hacemos el teatro. Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Sí, hay algo que también es importante explicarlo porque a veces también llama confusión. No solo que los tratamientos térmicos han logrado que la fase martensítica se exprese en situación clínica, sino que a su vez han logrado instrumentos en los cuales en situación clínica me cambie de fase. Algo que parecía también muy loco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este metal Max Wire?
Este Metal Más Wild, que es de la serie Xpendo Shaper de FKG, es un instrumento que cuando yo lo saco de la caja, es martensítico. ¿Qué quiere decir? Lo puedo precurvar y queda precurvado. Pero ese instrumento, cuando va al conducto y está a temperatura corporal, cambia de fase y vuelve a su fase martensítica. O sea, aumenta la proporción de fase martensítica. ¿Por qué hace eso este instrumento? Porque todo el mundo se pregunta, ¿y por qué yo no lo hago directamente martensítico? ¿Para qué lo tengo, austenítico? ¿Para qué me lo dan martensítico si después va a cambiar a austenita otra vez? Pues bien, la necesidad que tiene este instrumento es la siguiente. Tiene que mantener el contacto alterno para poder dilatar a alta velocidad. Este es un instrumento que anda a 800.000 revoluciones. Y el cambio de fase lo hace por dos motivos. Uno es que logra un poco de expansión de esa onda que tiene el instrumento, pero básicamente, y lo más importante, es que esa onda aumenta la potencia, o sea, aumenta la rigidez. Y eso hace que pueda tallar el conducto más que nada por desgaste. Es una diferente forma de tallado. Si ese instrumento no cambiara de fase, lo meto en un conducto constricto y lo sacaría totalmente liso, planchado. Por eso necesita cambiar de fase y mantener potencia en la onda, y de esa manera además girar a alta revolución. Como todos los instrumentos de tratamiento térmico, puede andar a mayor velocidad. Esa es una de las cosas que ha traído el tratamiento térmico. Los instrumentos empiezan a andar más rápido porque no sufren fatiga cíclica. Bien, siguiendo con los instrumentos de la izquierda, que es el motivo de esta conferencia, vamos a CM, donde tengo un instrumento 40, ¿sí? Puedo flexionarlo de esta forma. Esto es un juego muy burdo. Flexionarlo de esta forma, él no vuelve, porque dijimos que es instrumento Alzheimer, pero sí, al retomar la temperatura, al llevarlo arriba de 80 grados, él vuelve a su forma original. Entonces, habría que hacer la experiencia, Carlos, ¿no? de intentar doblar un instrumento 46, 48 de Nitti. Sí, imposible, era imposible. Y no pensar el instrumento se dobla, es fantástico. Un instrumento de eso que se doblaba había que tirarlo, ¿sí? O que se elongaba, había que tirarlo. En este momento, ¿sí? Este instrumento es reversible. O sea, tengo una reversibilidad, ¿sí? O sea, es reversible metalográficamente. Entonces, si el instrumento vuelve a su forma, yo lo puedo seguir utilizando, y si no vuelve, es el momento de descarte. Ese momento de descarte. Entonces, quiero pasar otro video interesante, que es muy artístico. Esto es de Antonio Batista, de Curitiba, que nosotros lo editamos un poco, ¿sí? Lo editamos y lo pasamos para adelante, para atrás. Esto se puede llamar limas danzantes, en las cuales vemos una Hi-Flex EDM 25 relativo, que es 0,6, 0,8 en la punta, y para terminar 0,5, 0,4 en la base. Vean cómo ese instrumento, ¿sí? Puede flexionarse sobre sí mismo, ¿sí? Y cómo luego, cuando se lo calienta, vuelve. Se supondría de que esto sería lo que ocurre en el conducto y lo que ocurriría fuera del conducto. Entonces, esto es un impacto importante, y hoy, y este gráfico nos encanta para decir, hoy el mundo es de colores, el mundo endodóntico es de colores, hoy el empojero es bello, tengo de todo, ¿sí? De todo, tengo un montón de cosas, y ahora el asunto es, ¿qué tengo, Alejandro? ¿Sí? Cuando el odontólogo ve esta disposición, esta cantidad de oferta, es decir, ¿qué hago? ¿Por dónde voy? ¿Cómo lo uso? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Algunos conozco, pero otros no. ¿Cómo hago para conocerlos? ¿Sí? ¿Qué idioma hablan? ¿Cómo son? ¿Sí? Y pobre Schilder se murió sin estandarizar todo esto. Entonces, algunas pautas tenemos y queremos compartir con ustedes. ¿Sí? Vamos a partir dentro de la misma línea, ¿sí? De dos instrumentos tradicionales que los conocemos de hace muchos años, el Protaper y el Chu. ¿Qué me dice cuando yo veo el instrumento? Simplemente hay un consenso práctico, podríamos llamar usos y costumbres, que todos los instrumentos rotatorios tienen la rosca en sentido horario, están enroscados como un tornillo, en sentido horario, y aquí arriba tienen el ángulo helicoidal. Y esto lo expresan con un código identificatorio, en este caso son 25, cerca de la parte activa.
en el mango cerca de la parte activa. Luego sale ProTaper Gold, la nueva versión de ProTaper, y Rotate, nueva versión de Enchu. Salen exactamente con las mismas características, ¿sí? Yo, si observo el mango del instrumento, el grip del instrumento, voy a tener un código identificatorio, ¿sí? En este caso, de la punta del instrumento, que son todos 25, luego el taper pasa por otro lado. Pero cuando salen los instrumentos reciprocantes, y sale algo que nos confunde. ¿Por qué? Porque los instrumentos reciprocantes, ¿sí?, tienen el ángulo helicoidal inverso y tienen la rosca en sentido inverso, rosca en sentido antihorario, y aquí la estamos poniendo en rojo. Y el código identificatorio, por usos y costumbres, no hay ningún código que lo diga, ya no está cerca de la parte activa, sino está bien cerca del retén que tiene el manguito del instrumento, el grid del instrumento. Por lo tanto, luego Wave Gold, Reciproc Blue, por lo tanto R-Pilot y Wave Gold Glider, simplemente observando el vástago, observando el manguito del instrumento, si el tope está acá arriba, significa que el instrumento tiene la rosca en sentido horario, y si los topes están acá abajo, significa que el instrumento tiene la rosca en sentido antihorario. Ya tenemos que pegarnos de esto, Alejandro. Ya no es que los instrumentos son rotatorios o reciprocantes, sino simplemente cómo me están informando es el sentido horario o antihorario de la parte activa. Y sí, a esta altura, ¿sí?, de la vida y del virus, decir, tenemos que ser libres en poder optar para el mejor uso o el diferente uso de los instrumentos si yo sé la información de diseño. Sí, ¿qué me decías? Viendo esta pantalla se da cuenta por qué se armó tanto lío en entender el movimiento reciprocante. Es solamente fuerza balanceada en un instrumento enroscado al revés. Exactamente. Entonces, si la pregunta, Alejandro, ¿ese instrumento que está enroscado al revés, lo tengo que usar siempre en fuerza balanceada? Claro, puedo usarlo de diferentes maneras. Lo importante, como Carlos decía hoy, es si yo miro el código del mango y el código de color está más arriba, ojo, ese instrumento está enroscado al revés. Y yo veré, si lo quiero usar en rotación, pues bien, lo pondré en reversa, nada me lo impide, ¿sí? Pero yo tengo que tener ese dato, ese es el dato más medular de lo que estamos hablando. El código arriba, instrumento enroscado al revés, en sentido antihorario. Bien. Esto viene, ya tenemos que desglosar un poquitito el movimiento reciprocante. Vamos a desglosarlo. Esto viene pactado por Jared, ¿sí?, con la rotación, siempre la rotación en sentido horario. Ellos trabajaron con F2, era mayor que la antihoraria, eso es lo que producía el avance del instrumento. Pero lo importante aquí es decir que el instrumento, la fatiga cíclica en el movimiento reciprocante es muchísimo menor que en el movimiento rotatorio. O sea, aquí en este trabajo de Gustavo vemos perfectamente que un instrumento rotando tiene esta cantidad de segundos a la fractura, y el mismo instrumento oscilando tiene sea el triple, ¿sí?, de tiempo a la fractura, lo cual hace un aumento de la seguridad enorme. Y aquí sí quiero usarles el movimiento reciprocante. El movimiento reciprocante están girando antihorario porque acuérdense que la rosca era inversa. Entonces, para reciproc funcionaba de esta forma, y para Wave One los ángulos sugeridos eran estos. ¿Sí? Aprendiendo. ¿Sí? Sí, Carlos, acá, respecto a lo que es el movimiento reciprocante, las dos principales consecuencias y los sucesos del movimiento reciprocante fueron que la oscilación bajó los ciclos de rotación y por lo tanto bajó la fatiga cíclica, simplemente por bajar los ciclos hasta que complete un círculo, un 360 grados. Una vuelta. Una vuelta, y estableció los ángulos de oscilación no son arbitrarios. Los ángulos de oscilación dependen de la deflexión angular del instrumento, o sea, cuánto puedo yo retorcer un instrumento una vez que se trabó en el conducto hasta que se rompa. En base a esos ángulos establecieron esto que ustedes están viendo en la pantalla. Entonces esto no es arbitrario, pero lo que hay que poner un punto de atención es que esto está hecho para un instrumento específico, no para todos.
No, perdón. Y aquí quiero incorporar un elemento más en este caso, que es el incremento angular. El incremento angular, entonces, es, en este caso, de 120 grados, es lo que avanza el instrumento, la carga, ¿sí?, de avance que va a tener el instrumento, el ángulo que se va sumando cada vez que el instrumento hace un ciclo. Y fíjense que independientemente, a diferencia del grado de avance y de retroceso del instrumento, del grado de avance, el incremento angular para recipro y para wave one ha sido el mismo. Este elemento es importante que manifestarlo aquí y desglosarlo un poco, ¿sí?, para que es los elementos que vamos a tener en cuenta a modificar en los motores para poder utilizar los instrumentos con mayor seguridad y clínica. En el desglose, en la cirugía, ¿sí?, en el despiece del movimiento reciprocante, sí quiero en este gráfico explicarles lo siguiente. Cuando el instrumento gira en sentido de la rosca, en este caso en sentido antihorario, porque es para recíproco, el instrumento captura dentina, carga dentina, ¿sí?, llena sus espiras de dentina. Luego que llega a ese ángulo, el motor, ¿sí?, el motor hace un stop, o sea, el motor se detiene, tiene un desaceleramiento y nuevamente arranca para producir el otro movimiento que es opuesto al anterior y que es mucho menor, porque simplemente es liberar, es cortar lo que capturó. Entonces, ¿dónde está la importancia? ¿Sí? ¿Dónde está el estrés del instrumento? ¿Dónde está la capacidad de corte? La capacidad de corte está en el ángulo de captura y también en la liberación, pero fundamentalmente en el ángulo de captura. Toma mucha dentina, corta mucho. Toma poca dentina, corta poco. Entonces, a partir de allí, continúa pausa, captura, pausa, corte, y así continúa. Sí, Alejandro. Sí, en realidad este movimiento, cuanto más captura, más se estresa el instrumento, ¿sí?, más sufre. Ahí está. Entonces, y en algunos instrumentos con mucho poder de corte, como pudo haber sido el caso de Reciproc, necesitaba menos captura, no un movimiento tan amplio de captura. En cambio, el primer instrumento de Wave One, no el Wave One Gold, tenía mucho menos poder de corte y necesitaba capturar un poco más de dentina y por eso tiene más amplitud. Pero como bien dijo Carlos antes, el grado de progresión del instrumento siempre fue el mismo para los dos sistemas. Por ejemplo, a la izquierda está el planteo original para Wave One y para Recipro. Aquí. Fíjense cómo sería, ¿sí?, si yo puedo setear un motor, ¿sí?, en vez de 150 grados colocar 90 grados de captura, ¿sí?, y mantener el mismo corte. El incremento angular es muchísimo menor, por lo tanto, el estrés del instrumento es muchísimo menor. Entonces, ¿qué tal si yo puedo hacer esto con un motor, puedo setearlo, o puedo tener un motor, Alejandro, que según la resistencia torsional del conducto, él varíe su ángulo de captura? Bien, hay algo que me gustaría poner, Carlitos, aquí como, ya casi claro, está. como palabra, ¿no? Además de poder, yo diría necesitar. Bien. ¿Y por qué? Porque podemos tener un instrumento martensítico, ejemplo, Blue, el nombre que ustedes quieran, y si yo le reduzco los ángulos de oscilación y la captura, voy a tener mucho menos estrés en ese instrumento, lo voy a deformar menos, su performance va a ser mejor, va a funcionar todo mejor. Y yo lo voy a necesitar a ese movimiento, porque hoy estamos con seteos muy cerrados en los motores y hemos cambiado diametralmente el metal, y eso no puede seguir así. Bien, entonces, ahí está la diferencia entonces marcada entre el ángulo de captura de uno al otro. Bien, vamos a avanzar un poquitito, ¿sí?, y a proponer, vamos a ir un poco más allá. Los movimientos dentro del conducto, el movimiento mecanizado dentro del conducto, la rotación continua, el níquel titanio rotando sin ningún problema. Segundo movimiento que conocíamos, movimiento reciprocante simétrico, o sea, tantos ángulos para un lado, tantos para el otro. Tercer movimiento, reciprocante asimétrico, la propuesta de Recipro y de Wave One. Captura, corta, captura, corta, captura, corta. ¿Sí? A proponer un nuevo tipo de movimiento,
¿sí?, con distintas variables, reciprocante progresivo. ¿Qué implicaría? Estaría cortando con un ángulo y luego haría un incremento angular, seguiría cortando, iría otro incremento angular, seguiría cortando, otro incremento angular y seguiría cortando. Función que sería interesantísima de que algún software de algún motor lo pudiera incorporar. Porque lo que se sabe en investigación en este momento, aquí vendrían, por ejemplo, el instrumento estaría oscilando a 45 grados y cada 10 ciclos de reciprocación incorporaría 7 grados más. O sea, que iría quizás un poco más despacio más lentamente dentro del conducto, pero el margen de seguridad sería tremendo, como hay mucha investigación al respecto que lo muestra. Por ejemplo, aquí, los ángulos reciprocantes, fíjense en la tabla de abajo, en la tabla de abajo, cómo los ángulos de captura han ido bajando, ¿sí? Y el último, el ángulo de 45 grados respecto al de 180, vean la cantidad de revoluciones que da sin romperse. Por supuesto que el peor sigue siendo el rotatorio. Entonces, esto es un llamado de atención, ¿sí?, a la posibilidad de cambiar los ángulos, porque de alguna forma el estrés repetitivo se iría concentrando en un punto, luego pasaría al otro y no sería continuo, como en este caso, ¿sí?, en 3 zonas. Hasta Jared mismo hay una propuesta de trabajar, en este caso del concepto de límite de resistencia, de trabajar con 2 grados en sentido horario y 1 grado en sentido antihorario, o sea, lentamente, con pequeños movimientos, ¿sí? Necesito, por supuesto, motores programables de gran precisión. Se podía trabajar con instrumentos martensíticos para doblar cualquier curva, incluso con acero inoxidable. Hasta bien, propone trabajar con... Dime. Sí, está perfecto, no, iba a ir a eso. Pero la importancia que tiene esto de por qué la fatiga cíclica aumenta en este tipo de movimientos. ¿Sí? Estaría bueno reflexionar sobre la definición de fatiga cíclica, que dice es la repetición de ciclos de tensión y compresión sobre un punto del instrumento cuando rota en una curva. Sobre un punto. Esto lo que hace es trasladar el punto de fatiga del instrumento mientras completa un giro. Por eso aumenta tanto la resistencia a la fatiga cíclica. Como bien mostraste vos, la concentración de estrés pasa a 3 puntos, no a uno solo del instrumento. Pero hay algo más, Alejandro, que bajar los ciclos, ¿sí? Bajar los ciclos no solamente nos ayuda en la seguridad del instrumento, sino nos está ayudando en la conformación. Aquí en este trabajo y otros similares, pero este es el que más nos llamó la atención, disminuyendo el rango de reciprocación, no solamente ayuda más a la fatiga cíclica, sino tengo menos transporte y preparaciones más centradas. Entonces, esta es la puerta que queremos abrir, ¿sí? De decir, abrir la puerta y abrirlo la cabeza y abrir los motores, ¿sí? Para que de alguna forma, ¿sí?, tener los beneficios de controlar la fatiga cíclica y torsional también y tener preparaciones más centradas con menos transporte. Aquí está, ¿sí? Aquí está, la mejor performance fue hecho a 90 y a 45. Es importante entender, Carlos, cuando uno habla de fatiga cíclica, que también incorpora la fatiga cíclica torsional. El movimiento oscilatorio tiene una fatiga torsional cíclica y que al bajar los ángulos, esa fatiga torsional, que no es poca, también baja. Disminuye. Entonces entramos en este mundo de la endodoncia digital, ¿sí? Que aparece, este motor todavía lo tengo, es un ícono, ¿sí?, donde apareció un cartel cuando uno encendía el motor, bienvenido a la endodoncia digital, ¿sí? Y en la parte de atrás del motor, ¿sí?, hay una cosa que es importante destacar, y como estamos en familia lo cuento. Este motor es un prototipo del año 99. Este motor es un prototipo que prácticamente le robé a Gambarini, ¿sí?, a Gianluca Gambarini, porque fui a verlo, estábamos ahí en Roma y me mostró este motor y yo dije, llame a la policía porque me lo llevo. Y bueno, y me lo dio. Entonces, por supuesto, hubo que reponerlo después. Era con el que se hicieron todos los ensayos y era el primer motor que tenía una conexión, ¿sí?, un puerto de conexión que uno entraba a internet y podía bajar un software de actualización. Esto era maravilloso en cuanto a idea, pero era un desastre, porque la vez que quisimos hacer, se borró toda la memoria y después hubo que hacerlo de otra forma. Pero bueno, ya se empezaba a trabajar en esto que se llamaba Bienvenidos a la endodoncia digital.
Endodoncia digital que también ocurría en estos motores. Cuando se arreó este motor, el Silver, era rotatorio solo. Después hubo un software de actualización, ¿sí?, que lo actualizó para rotatorio y reciprocante. Y entonces pensamos, y esto era para recipro, ¿sí?, para recipro y para igual. Pensamos que esto se iba a seguir actualizando, que para eso compramos un motor que tenía un puerto USB, para poder actualizar el software. Pero, ¿qué pasó? Se cambió el metal, ¿sí?, algo no menos importante, y los ángulos se mantuvieron. Y no solamente se cambió el metal, sino se cambiaron, ¿sí?, el diseño como Wave and Gold, y se cambió drásticamente el diseño como R-Pilot y Gold Glider, ¿sí?, y los ángulos no se tocó absolutamente nada. Ahí volvemos a lo que decíamos hoy, ¿no? La reciprocación, los seteos de los ángulos de reciprocación fueron hechos para reciproc con metal M-Wire. Sí. Esos mismos ángulos, cuando se utilizó el instrumento reciproc Blue, otro metal, evidentemente ese instrumento no bajaba como el anterior. Y entonces, ¿qué se lanzó al mercado? Un instrumento de GlidePad. ¿Sí? O casualidad, el R-Pilot de GlidePad no es Blue. No y es eso respalda lo que estamos diciendo nosotros. O sea, yo no puedo abrir camino con un instrumento de mayor proporción de fase martensita. Entonces, el R-Pilot es en wide y abre camino fantásticamente bien. Pero lo que no puede ocurrir es que esos instrumentos tan delgaditos oscilen a su vez con los mismos ángulos para los que oscila recíproco, simplemente por una diferencia de calibre y de diferente deflexión angular, es imposible que se mantengan esos ángulos. Por eso también la importancia de los motores abiertos, de yo poder manejar los ángulos de acuerdo a la situación clínica, al momento clínico del conducto. Bien. Otro elemento importante que se desata aquí es que tenemos que plantear, si bien no es una charla de motores, ¿sí? Los motores se llamaron híbridos porque comenzaron a salir con localizadores apicales. Entonces, la lectura de localizador apical, ¿sí?, estática es cuando lo hacemos con el localizador apical solo, y dinámica o activa cuando hacemos la lectura apical a medida que el instrumento está trabajando con el motor dentro del conducto, lo cual nos parece fascinante, más todas las funciones combinadas de software que los motores nuevos tienen. ¿Sí? Entonces, aquí hay un trabajo interesantísimo de una revisión bibliográfica, ¿sí?, de una alumna en este momento que no sé si nos estará escuchando, María Mercedes Albani Campanario, que ella concluye su trabajo final, que está cursando en este momento y prácticamente su TIF. No podemos declarar de manera absoluta que la toma activa de la longitud de trabajo sea más o menos exacta que la realizada de manera pasiva. Las tomas activas son más dependientes e influenciables por las soluciones de irrigación, EPA. Entonces, hay toda una serie de cuadritos en rojo donde nos llama la atención de que hay funciones de los motores que van a ser desatadas por el localizador apical y que no es lo mismo una lectura estática que una lectura dinámica. Por lo tanto, yo tengo que tener el recurso, pero no jugarme la vida 100%, sino siempre ir con el tope en posición, con un doble tope en posición y tener muy presente qué líquido tengo en el conducto y cuál es el comportamiento y qué nos va a ir diciendo la investigación en el futuro. ¿Por qué? Porque en los motores que tengo a disposición, y este cuadro sí es importante, y que me ayudes a analizarlo, ¿vale? Los motores que tuvimos en un comienzo eran rotatorios, en los cuales solamente podíamos regular el torque, el límite de torque y el sentido de giro. Y el sentido de giro. El rotatorio y el oscilatorio, ¿sí?, cuando vinieron los motores ya combinados, podíamos hacer lo mismo rotatorio, pero en oscilatorio la mayoría es fijo por sistemas, ¿sí? El Silver, el Gold, en fin, toda una serie siguen siendo fijos por sistema. Han salido toda una serie de motores nuevos, todos, programables. ¿Y qué se programa? En la oscilación puedo programar el ángulo, el sentido de giro, la velocidad y el torque. O sea, esto es cuando hablamos de motores abiertos, motores que sean fijos por sistema y que sean programables también. Hay algo acá, Carlitos, que es importante también destacar,
que los motores, los programas seteados de oscilación no está reflejado el torque al que trabajan. Si yo les pregunto a la audiencia cuál es la velocidad, todos me van a decir 300, lo van a saber. Si les pregunto a qué torque están oscilando, nadie lo va a saber, porque no está informado. Bien, como accesorios, el localizador apical y luz, etcétera, y después hay toda una serie de funciones, ¿sí? Que cada vez va a haber más funciones, que son programas de autocalibración, programas preseteados para todas las empresas, o sea, las empresas comunican y los fabricantes de los motores colocan su software, los presets de las empresas, autotorque reverse, y luego hay funciones de encendido y apagado del apical reverse y apical slowdown, que estas funciones son disparadas por la acción o por las lecturas dinámicas de los localizadores apicales dentro del conducto. Lo cual son opciones, son funciones que podemos utilizarlas o no si me dan certeza o no dentro del conducto. Pero vamos avanzando, Ale, porque se nos está pasando el tiempo y estamos excediendo ya el límite de tolerancia. Siempre pensamos que uno debe ser libre en las decisiones endodónticas, ¿no? ¿Y qué es lo que nos da un motor? Velocidad, torque, el sentido de giro, los ángulos de oscilación. Pero nosotros somos los que decidimos qué sistema vamos a usar, en qué secuencia lo vamos a llevar al conducto y fundamentalmente cómo voy a mover mi mano con la pieza de mano. O sea que yo puedo considerar el motor, puedo considerar un montón de cosas, pero el que maneja las teclas, ¿sí? Soy yo, y el modo de empleo. O sea, yo tengo toda la opción y todo el control sobre esto, ¿sí? Venga, para aquí. Bueno, y entonces no va a pasar. Sí. Bien. Entonces, vamos a modo de empleo, ¿vale? Y bien, te dejo la palabra. Bien, la verdad que estos modos de empleo, la pantalla que ustedes están viendo, implican 4 modos de empleo. ¿Por qué terminamos con esto? Les cuento que en la carrera de especialización en endodoncia se usan todos los sistemas, no hay ningún sistema predominante, o sea, el alumno compra lo que consigue, lo que tiene, lo que pueda llevar, se usan todos. Entonces de repente nos encontramos con que en un box está trabajando un grupo de alumnos con un sistema, en otro con otro, en otro con otro, y a veces es un poco engorroso transmitir la forma de empleo. Entonces dijimos, bueno, esto hay que ordenarlo de alguna manera. Entonces tratamos de concentrar en 4 movimientos prácticamente todos los sistemas, ¿sí? El movimiento tradicional de vaivén creo que es el más accesible, típico de los instrumentos de contacto alterno, en el cual el movimiento básico es in-out, con aumento gradual de la profundidad de inserción. Voy y vengo, cada vez que voy, bajo un poquito más. El pecking motion, característico de todos los sistemas oscilatorios, el picoteo del conducto, en el cual yo hago presión apical, como que esté haciendo fuerza balanceada, hasta que ajusta. Cuando ajusta, mantengo el instrumento para que produzca el corte y después lo saco, ¿sí? Y el movimiento de brushing, característico de los instrumentos de buen corte lateral, y con la necesidad, sí hay que hacer la salvedad de que el instrumento esté suelto en el conducto. Yo puedo cepillar una pared anticurvatura sin problema con esa característica. Y aquí el movimiento, Carlos, si te doy la mano para que lo sigas a Chianotis con su control táctil activado. Un movimiento interesante de control táctil activado, donde es ideal para el uso de los instrumentos martensíticos, ¿sí? En los cuales tengo que cuidarlos un poquito en torsión, cuidarlos no porque se vaya a romper, sino porque se va a estirar inútilmente. Entonces, es el típico touch and go, o sea, arranco el instrumento dentro del conducto, él corta y lo retiro. Limpio el instrumento, lo hago cortar. Es característica del sacabocado, que con la altísima resistencia a la fatiga flexural que tiene el instrumento, ¿sí? Con 3, 4 inserciones de este instrumento dentro del conducto, de entro, corto, entro, activo, corto y retiro, entro, activo, corto y retiro, logramos tener preparaciones apicales realmente interesantes. Entonces, muy seguras. Y muy seguras. Entonces hay algo que me está costando el avance del instrumento. Ahí está. Entonces, Alejandro, aprendimos con Max Padden, ¿sí? Las reglas de la suegra, ¿no? Que decía, John Max Padden nos enseñó que instrumentar rotatorio,
¿sí? Con austeríticos, era como ir a la casa de la suegra. O sea, no se quede mucho tiempo, ¿sí? No presione mucho, haga lo que tiene que hacer y váyase rápido de ese infierno, decía. Y Así ponía es. dos suegras, dos, algo gracioso, un poquito chocante, pero bueno, intentaba graficar algo, ¿no? Entonces sale, Sí, la verdad es que los tratamientos térmicos hasta nos amigaron con la suegra, ¿no? Porque yo ahora sé que con un instrumento de tratamiento térmico me puedo quedar un rato más en la casa de la suegra, sin problemas, ¿eh? Puedo salir indemne de esa situación. Acá hay un entonces, trabajo de Gustavo de Deus que testeó Ale, un instrumento rotando vamos, mucho tiempo vamos a sin poner, problemas. vamos a poner nuestra suegra, que lo decidimos poner hoy a la mañana. Sí, ¿Sí? claro, por supuesto, rescatamos fotos y dos, digamos, Alicia, mi personajes suegra, preponderantes de la familia, como son las suegras, siempre. eh, y nos pareció que, bueno, ya que nos amigamos con las suegras, poner las fotos en este momento y contradecir un poco ese concepto que hay, que el instrumento se usa un segundo en el conducto y se saca. Eso era antes. Hoy los instrumentos de tratamiento térmico nos permiten ir de visita a la casa de las suegras y quedarnos a pasar la tarde. No pasa nada. bien, Alejandro, yo te quiero contar esto, que esto no lo viste, esto acá nos llegó a la madrugada, esto es de Eugenio Pedulá, nuestro querido amigo. Él ha hecho un motor, el Jenny, totalmente integrado, caja automática, que también se puede setear. Y acá Fantástico. tiene preset armado para instrumentos martensísticos sin excelencia, ¿sí? Me gusta mucho el display como está presentado. Está muy sí. bien. Lo que pretende es, este es un instrumento en los cuales todos los parámetros se tocan, ¿sí? Fíjate cómo el instrumento aquí, en este video que nos envió, ¿sí? Rota, oscila, cambia el ángulo, mueve automáticamente todos los parámetros. Cambia no solamente los ángulos, sino también cambia la dirección y cambia la rotación. Entonces, él va Eso, acomodando el movimiento según va sensando lo que está ocurriendo la dentro del estrechez control. del conducto o la demanda de torque presetea el motor, digamos, cambia la función. Automáticamente lo presetea. ¿Ves? Acá como cambia de ángulo, como cambia de rotación, oscilación, cuando tiene el golpe, exactamente, y tiene, por supuesto, todo el acompañamiento. O sea, es un motor que espero que lo tengamos la posibilidad de experimentarlo, porque ayudaría muchísimo, porque pone en juego todas las variables que queríamos poner desde el principio. Claro. Y cómo nosotros hablamos de la fuerza de los conceptos cuando empezamos, ¿no? Fíjense cómo de una u otra manera las empresas se han volcado a los grandes conceptos, o sea, el movimiento oscilatorio, el James Run volcado en todos los instrumentos reciprocantes y el concepto de movimiento envolvente de Zilder también para la rotación continua. ¿Vale? Y bueno, un video muy rápido para también mostrarles la diferencia de los movimientos y del modo de empleo, qué es lo que implica un corte por oscilación con presión apical aguantando el corte y qué es lo que implica un corte por desgaste con alta velocidad. O sea, los modos de empleo no tienen nada que ver y influyen mucho el diseño y el metal. Bien, entonces yo creo que, se está poniendo lento esto, pero bueno, ahí vamos. Bueno, casos clínicos, ¿sí? Casos clínicos que se los debemos, ¿sí? Para poder hablar un poquito más, podemos tomar curvaturas, doble curvatura, con mucha seguridad, etcétera, etcétera, modificando esto. Y yo creo que este esquema es el que buscamos bien como para analizar, ¿no? Y por lejos que este pobre meme que está aquí decir, espanto, no, estoy fascinado que puedo hacer esto y lo otro, estoy encantado. ¿Por qué? Porque este conocimiento de los elementos me permite libertad de acción. Yo puedo usar un instrumento reciproc blue, ¿sí? En rotación en sentido opuesto, porque lo único que tiene de diferente este instrumento es que tiene la rosca puesta en sentido antihorario. Y puedo usar un instrumento totalmente martensítico como es EDM, ¿sí? En oscilación, también oscilando y aplicando, combinando técnica de control de táctil activado. Entonces, esto es un poco el mensaje, o sea, conociendo los elementos, ¿sí? Podemos tener el mejor modo de empleo si tenemos los
resortes para poder inferir en el seteo de los motores. Y como para cerrar aquí, hoy me están costando estas últimas. Bien, para setear aquí, para terminar, sería entonces los apuntes, ¿sí? La tarea, lo que llevamos a casa, lo llamamos a Martens, ¿sí? Con su martencita, ¿sí? Y del otro lado, la cabeza abierta y motores abiertos, ¿sí? Motores programables y motores abiertos. Donde las conclusiones para el uso clínico de los instrumentos martensíticos, ¿sí? La fatiga flexural, ¿sí? Tienen altísima resistencia a la fatiga flexural, donde tenemos que tener un poco de control y de mayor atención en el estrés de torsión, cosa que lo podemos hacer tratando de minimizar los ángulos, el enganche de los instrumentos y los ángulos de avance. Con respecto al iPad, ¿qué puedes decir, Ale? Bueno. Ale, desapareció del micrófono. Sigo yo. Siempre es necesario, ¿sí? Siempre es necesario, ¿sí? Cada vez más es necesario. En rotación, claro que puedo trabajar, ¿sí? ¿Con qué? Sobre todo con instrumentos con diseños de contacto alterno, como los hay. En oscilación, trabajar con instrumentos con ángulos bajos. Puedo bajar los ángulos para ganar mayor seguridad. En indicación clínica, doble curvaturas y curvas de bajo radio. Entonces, como para cerrar, ¿sí? Nuevamente agradecer y poner en la foto realmente y en imagen a todos con los que compartimos la actividad, con los que discutimos esto, y créanme que cualquiera de ellos está en condiciones de exponer esto igual o mejor que nosotros. Para terminar, yo no sé si cómo van a ser con las preguntas, voy a lanzar el video en el cual explicamos qué es Argendo y que cada uno de ellos exprese su participación dentro del grupo. Somos, en esencia, un grupo de estudio, un grupo que aprende, trabaja y comparte lo que hace. Compartir, de eso se trata. Somos como el agua de la lluvia, como el viento, como las abejas. Esparcimos la endodoncia como polen por el aire. Es lo que nos gusta hacer, lo que nos conmueve, lo que nos apasiona. Disfrutamos el compartir. Estamos convencidos que el conocimiento que no se da, no se acumula, se pierde. Por eso transmitimos y así multiplicamos. Vocación y pasión para la excelencia. En un mundo tan exigente y audaz como el que nos toca vivir, todo cambia, continuamente. Lo único que se mantiene constante es el propio cambio. Y ahí estamos nosotros, listos para cambiar. Entregamos lo mejor de nosotros para los colegas y para los pacientes. Excelencia y pasión. En todos los niveles y en todos los rincones. Mostramos lo que hacemos. Soñamos. Valoramos. Respetamos. Convivimos. Discutimos. Nos reímos. Nos comprometemos. Creemos. Creamos. Ayudamos. Apoyamos. Crecemos. Hacemos. Sumamos. Multiplicamos. Aprendemos. Comunicamos. Trabajamos y nos esforzamos. Evolucionamos. Renovamos. Y volvemos a soñar. Esto es lo que hacemos y esto es lo que somos. Esto estaría por nuestra parte terminado. Yo no sé cómo, si vamos a manejar serie de preguntas, si la vamos a poder responder en vivo o será por email. Estamos a disposición.